Para el siguiente caso vamos a usar un vídeo de un atropello. Ya yo tengo cargada la fotografía aérea para no alargar mucho el proceso. La cámara ha estado colocada en la fachada de esta vivienda. Ahora veremos cómo se ve además este arbusto. Ya tengo cargada también una motocicleta. La he cargado del menú de vehículos personalizados, una genérica, y también he cargado el peatón. Esta es la motocicleta y este es el peatón que he cargado. El accidente se produce, vamos a ver el vídeo que también lo he cargado. Una cosa antes que nada, al colocar la cámara a la altura de donde está la cámara que grabó el accidente, lo único que he hecho es que aquí en las características de la cámara, que por defecto viene una longitud focal de 50, lo que he hecho es ponerle 30 porque esta cámara tiene mucha distorsión de lente, para convertirla en un gran angular y acercar un poco a los parámetros de la lente de la cámara original. El peatón cruza desde aquí y en este sentido se aproxima una motocicleta que golpea al peatón. Posteriormente la motocicleta cae al suelo, derrapa y termina chocando contra un poste. Aquí lo que vamos a hacer es intentar calcular la velocidad de la motocicleta y la velocidad de cruce del peatón también. En este vídeo lo que se destaca principalmente es que tiene muchas líneas curvadas por la influencia del gran angular, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una corrección de lente, principalmente en la vía, porque como vemos no es una línea recta, sino que presenta una curvatura. Otra de las características que presenta este vídeo es que la cámara se encuentra a muy poca altura y, como veremos posteriormente, los rayos que salen de los puntos de la imagen no llegan a interceptar en algunos casos a la propia vía o generan un error muy acusado. Este es el típico caso donde es necesario utilizar el segundo método de cálculo a través de la fijación previa de una trayectoria. Si le echamos un vistazo a la información del vídeo, pues vemos que la relación de fotogramas es constante y por tanto no tenemos que estarnos preocupando del código de tiempo. Lo primero que vamos a hacer es hacer la corrección de lente. Para eso venimos a esta parte del menú. En las cámaras de videovigilancia la principal distorsión que presentan las lentes es radial, es decir, que se encuentra maximizada principalmente en los bordes. Para corregir esta distorsión son los coeficientes K1, K2 y K3. Los coeficientes P1 y P2 son para corregir distorsión tangencial, y esto por lo general no es algo sencillo de corregir porque esto tiene que ver con el sensor y el eje de la lente no están alineados, con lo cual pues esto ya es bastante más difícil de corregir y no es por lo general lo que nos vamos a encontrar. Vamos a ver cómo se mueve esto. Y como digo, esto por lo general no nos lo solemos encontrar, porque lo que sí nos solemos encontrar es la distorsión radial. Como vemos en los bordes, o sea, desde el centro hasta los bordes, va presentando curvatura. En este caso, la corrección que vamos a hacer a través de estos coeficientes lo vamos a hacer de manera manual, porque el tipo de fotograma lo admite. Pero si se dispusiese de una nube con suficientes puntos, este cálculo se puede realizar de manera automática
o sea, me refiero a lo que es el cálculo de la corrección de la lente, y también si disponemos de un patrón de este tipo, del tipo cuadrícula de tablero de ajedrez, si lo colocamos frente a la cámara y grabamos y luego cogemos uno de sus fotogramas, podemos hacer una corrección de lente a través de un programa del tipo PCRED. Este sería el proceso de corrección de la lente y este sería el resultado final. Como vemos, a la izquierda estaría la imagen sin corregir y a la derecha ya corregida. Para hacer la corrección de la distorsión de la lente de manera manual, como ya dijimos, venimos aquí y el primer coeficiente de grado 2 afecta principalmente a la zona media, pero también un poco a los bordes. En esta zona de aquí es donde más nos interesa la precisión y es en la que más nos vamos a centrar. Si desplazamos este coeficiente en sentido positivo, vemos que es la dirección errónea porque se curva más, y si lo desplazamos en sentido negativo, vemos cómo la vía cada vez se va volviendo más recta. Una cosa importante también es que tenemos que ir variando la distancia focal para tener siempre a la vista lo que son las esquinas de la fotografía. Es muy importante que siempre permanezcan de esta manera, es decir, formando un ángulo agudo. Desde el momento en que no lo forme es porque ya hemos aplicado una corrección excesiva de la lente. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Si yo me paso, vamos a ver qué ocurre, pues como vemos, ya los bordes dejan de ser bordes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a empezar tal que así, más o menos. Vemos que ya el tramo está bastante recto y ahora como apoyo vamos a dibujar una línea desde aquí hasta aquí, más o menos. A la que le vamos a cambiar el color para que se vea un poco mejor. Y con esta línea de referencia podemos ajustar un poco más. Vamos a tocar también el siguiente coeficiente que afecta mucho más a los bordes. Pero aquí, por ejemplo, ahora vemos que ya hemos pasado los límites, lo cual volvemos atrás y bueno, más o menos
el K3 afecta aún más a los bordes, no nos va a resolver nada. Bueno, más o menos. Más o menos yo lo doy por bueno. Ya con este resultado a mí me parece aceptable. El siguiente paso ahora es decirle que aplique la corrección de lente. Esto es importante al resto del vídeo. Le damos a aceptar y vemos cómo nos lo aplica. Ahora lo que hacemos es seleccionar el fotograma que vamos a utilizar para hacer la calibración de cámara. Yo creo que el primero es el ideal, que no tiene a la vista ningún vehículo. Le damos a establecer como fondo de pantalla. Y ahí lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es mostrarlo en primer plano y lo mismo que hicimos en el vídeo anterior, tenemos que buscar puntos comunes en una imagen y en otra. Venimos aquí, vamos a poner por ejemplo este, sería este de aquí. Este también sería este de ahí. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Aquí hay otro. Vamos a poner también esta línea. Vamos a hacer una primera optimización a ver qué tal. Estos no los ajustado muy bien. Vamos a mover un poco, a girar un poco la imagen y a optimizar a ver si mejora. Vamos a darle al revés. Voy a darle un poco más de inclinación.
Vamos a probar también con este punto de aquí. Y en principio parece que va bastante bien. Voy a borrar estos dos. Y veo que mejora bastante la optimización. Para mí ya está bastante bien. Otra cosa también que podemos hacer es añadir líneas rectas, como esta, por ejemplo. Es otra manera de decirle al programa que estas líneas son paralelas. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Y esto también, pues como vemos, nos mejora ligeramente la calibración de la cámara. Para mí ya con esto está bastante bien logrado. Ahora es importante que guardemos la cámara, que como dijimos en el vídeo anterior, el nombre que coge por defecto es el del fotograma que estamos usando. En este caso fue el primero. Le damos a aceptar y también es bueno que grabemos el proyecto. Ahora volvemos a la herramienta de vídeo análisis y vamos a decidir cuál es el tramo que vamos a analizar. Por aquí empieza a cruzar el peatón. Yo creo que más o menos por aquí ya va bien. Marcamos el comienzo del vídeo y a partir de aquí, el comienzo del vídeo no, perdón, el comienzo del tramo que vamos a analizar. Y a partir de aquí, pues hasta el punto de impacto. Hasta aquí aproximadamente. Y marcamos el punto final. Lo siguiente que vamos a hacer es el tracking para lograr que el programa reconozca a los móviles en cada uno de los fotogramas. Les recuerdo, como dije en el vídeo anterior, que es necesario que pongamos el cursor al principio del tramo que vamos a analizar y le damos o activamos el tracking de los vehículos hasta que termine. Aquí lo que vemos, a diferencia del vídeo anterior, es que ya hay cajas que se cruzan y el reconocimiento falla. Por eso es necesario tener la opción del ajuste manual de las cajas de reconocimiento. Vemos que al peatón le sigue asignando el 0. En algún instante ha cambiado. Y también vemos que hay instantes en los que el peatón está caminando y en esos fotogramas no es reconocido. Y en los que hemos visto justo anteriormente, también hemos visto no ha detectado la altura completa del peatón. En este caso no es necesario
porque no vamos a utilizar el método de la caja, pero de haber tenido la cámara más alta y querer utilizar ese método, tendríamos que haber corregido estas cajas. Si vamos navegando fotograma a fotograma, vamos viendo cómo ha sido la identificación tanto del peatón como de la motocicleta. En el caso del peatón, como ya dijimos antes, hay momentos en que no lo detecta. Y en el caso de la motocicleta, vemos que hay momentos como este que detecta por un lado la moto y por otro lado al conductor. Y hay confusión. Esto lo tenemos que corregir. Vemos también que cuando está detrás del arbusto se pierde. Y aquí también la identificación no es buena. Y aquí. Esto lo tenemos que corregir. Para corregir esto, vemos que la motocicleta inicialmente se le asigna el ID 12 y lo que vamos haciendo es que vamos a ir asignando manualmente las posiciones. La moto aparece aquí. Y elegimos aquí el ID de la moto con el que empieza, el 12. Podríamos haber elegido otro, pero tenemos que mantenerlo bastante. Y venimos a seleccionar vehículo. Lo que hacemos es esto. Seguimos avanzando. Aquí podríamos crearle otro también. Seguimos avanzando. Aquí lo tendríamos que corregir. Aquí también. Aquí también. Aquí ya tendríamos que crearle uno nuevo.
Y esta sería aproximadamente la última posición. Vamos a hacer una primera estimación de la velocidad, a ver qué resultados obtenemos. En el caso de la moto sería este y era el ID número 12. Y bueno, aquí lo que vemos es que nos sale una velocidad que está por encima de 100 km por hora, pero de alguna manera empezamos aquí ya a ver cosas que no cuadran, como son estas variaciones. No hay una tendencia constante a acelerar o a disminuir la velocidad. Y esto se debe a que si nosotros ahora le damos a aplicar y aceptar y vamos a ver qué trayectoria nos ha creado, pues podemos ver que de una manera incorrecta la moto, en vez de seguir por este carril, la moto se cambia al carril derecho, vuelve a la izquierda, es decir, el cálculo se hace de una manera muy imprecisa. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque la motocicleta está situada con respecto a la cámara de tal manera que hay muy poca distancia relativa en la altura. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en cada imagen, cualquier rayo que proyecte un punto de esta imagen hacia el centro de la moto, en unos casos intersecta el pavimento, en otros puede que no, esto ya lo explicaremos en la teoría, pero en cualquier caso no da precisión en la posición del cuadro. Del cuadro me refiero al bounding box, a lo que es la caja que rodea la moto. Esto ya lo veremos cuando expliquemos la teoría. En el caso del peatón, pues como vemos también, hay un cálculo de velocidad extraño que va variando de una manera sorprendente y sin tener una constancia. Si vemos la trayectoria que ha hecho del peatón, pues podemos ver lo mismo, que ha sido totalmente incorrecto, por el mismo motivo. Para corregir esto tenemos que elegir el otro método de aplicación del filtro de Kalman. Vamos a empezar primero borrando las trayectorias que nos creó por defecto el uso erróneo del método, y vamos a empezar ahora representando la trayectoria de la moto. La moto venía aproximadamente por el centro del carril y no lo hemos visto, pero teniendo en cuenta un poco la trayectoria que siguió después de la colisión y lo normal que es evitar un poco, quizás un pequeño desvío a la izquierda sería lo correcto. Esto lo vamos a extender porque les recuerdo que es necesario, vamos a extenderlo un poco más, que la trayectoria sea mucho más larga, vamos a añadirle un punto. Es necesario en PC Crash que las trayectorias sean más largas de lo que es la zona que vamos a simular.
Y ahora nos vamos nuevamente a la herramienta de videoanálisis, volvemos a donde está el cálculo de velocidad y cambiamos la ruta. Cambiamos el modelo al segundo modelo de cálculo, que es utilizando la trayectoria. Y ahora sí, como vemos, tenemos valores que son mucho más razonables. Si yo ahora le doy aquí a aplicar y muestro la superposición, pues ahí veo ya a la moto y una manera de determinar si el resultado es o no adecuado es ver su coincidencia entre la simulación obtenida a través del cálculo y el propio vídeo. Y como vemos, coincide bastante bien, lo cual podemos dar el resultado como aceptable. Ahora vamos a hacer lo mismo con el peatón. El punto de colisión lo estimamos por la motocicleta, lo cual pues debe andar por aquí aproximadamente. Vamos a ver el vídeo. El punto donde el peatón empezó a cruzar, pues está aproximadamente a la derecha de esta zona blanca. Que podría ser más o menos esta zona de aquí aproximadamente. Vamos a dibujar también su trayectoria. Aproximadamente así. Y vamos a hacer lo mismo. Venimos a calcular posiciones y utilizamos el método de la ruta del vehículo también con el peatón. Le damos a aplicar. Ahora vemos que el peatón disminuyó su velocidad, empezó a caminar aproximadamente hasta los 4 km por hora, disminuyó, volvió a caminar, estuvo estable y terminó aumentando su velocidad. Aquí debe ser cuando empieza a correr aproximadamente hasta los 6 km por hora. Valores que son bastante razonables. Evidentemente, si modifico la trayectoria, esto se va a modificar, pero
es una aproximación bastante buena. Con el caso de la moto es igual. Hay suficiente información que indica cómo construir esa trayectoria. Si fuese más difícil porque la perspectiva no lo permite, se podrían ir sacando los cuadros e irlos llevando sobre una nube o con un vehículo, un 3D, igual irlos llevando las posiciones en los fotogramas y ya luego sobre el propio croquis obtener la trayectoria, pero en este caso no presenta mucha dificultad. Le damos a aceptar, aquí tenemos el peatón y a ver cómo se comporta. En principio vemos que coincide el movimiento de la caja con el del peatón y el resultado es bastante aceptable. Aquí aproximadamente en el segundo 11 aproximadamente fue cuando empezó a correr. Segundo 11, segundo 12. Y vemos que coincide con lo que estamos viendo en el diagrama. Aproximadamente por aquí fue cuando empezó a correr.